Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Termina 2013 y comenzamos 2014 con una larga lista de pendientes en materia regional. Queremos estar en todas las regiones, pero no podemos en este capítulo inicio, así que para estar efectivamente desde Arica a Magallanes, hoy día revisaremos la entrevista que realizamos a los nuevos parlamentarios de Arica y Magallanes. Bienvenidos todos, aquí comienza otro capítulo de Panorama 15. Panorama 15, la voz de las regiones. Como les anticipamos, estamos haciendo una pasada por todos nuestros nuevos y flamantes diputados y senadores regionalistas. Antes estuvimos con Gabriel Boric y hoy día estamos con Vlado Mirosevic, diputado electo regionalista por Arica. Muchas gracias por estar con nosotros, Vlado. Hola Paloma, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Vlado, nos importa mucho tratar de empezar a mirar de una forma más profunda estas declaraciones que se han hecho respecto de la necesidad de descentralizar Chile, de darle poder a las regiones y cómo eso ha sido punta de lanza de muchas de las campañas de ustedes. Queremos saber cómo van empezando a materializarse y cuáles van a ser, por ejemplo, las prioridades de tu gestión en el primer año en el Parlamento. Bueno, lo primero que hay que decirle a la gente que nos escucha es que Chile es el país más centralizado de América Latina. Es el único que no elige democráticamente intendente, el único que no devuelve a las zonas extremas impuestos. Entonces, yo siento que hay un centralismo feroz que no es de este gobierno, es una tradición en Chile ya, desde que se constituyó la República, y somos justamente las zonas extremas las que tenemos que dar este derecho a pataleo en el Congreso particularmente, para que Chile deje de ser este país más centralizado de América Latina. Obviamente hay varias medidas. La primera, elección democrática de intendentes. Si seguimos teniendo un intendente que representa al presidente en la región y por tanto tiene capacidad de solamente recibir instrucciones presidenciales, me parece que es negativo. En Arica acabamos de ver cómo se aprobó una termoeléctrica que la ciudad estaba completamente en contra, pero se aprobó solamente porque el intendente recibía una orden del centralismo de Santiago y tuvo que cumplir. Porque en el fondo es un funcionario, ¿no?, del presidente. Ahora, ¿qué vas a hacer? En el fondo, ¿qué fe podemos tener en que esto de verdad pueda ocurrir? Porque la idea de elegir directamente a los intendentes no es nueva, es bastante antigua. Con Aré la viene publicando hace muchos años atrás, y sin embargo nunca se logra el consenso político para que eso se ejecute. ¿Qué nos puede hacer pensar que tal vez gracias a la gestiones como la tuya o la de Boric, nosotros efectivamente podamos eventualmente contar con eso? Bueno, porque ahora los diputados regionalistas pesan mucho más en el Congreso que antes. Antes, en el fondo, las zonas extremas mandaban al Parlamento a diputados que se alineaban, ¿no?, con los dos grandes bloques. Entonces era un voto más. Arica, yo lo decía en campaña, Arica pesa un voto más si es que manda a los mismos diputados. Pero si manda un diputado regionalista, ese voto, como no está alineado, va a tener 10 veces más poder en el Congreso. Lo mismo pasa con Gabriel Boric, que en Magallanes, en el otro extremo, entendió también con claridad el mensaje. Necesitamos diputados no alineados, que sean regionalistas y que tengan el derecho de ejercer presión, porque están en una posición estratégica en el Congreso. Sin latear a nadie, pero en el fondo esa posición estratégica es la que nos va a instalar con un poder de presión mucho más grande al gobierno de turno. La nueva presidenta va a tener que escuchar sí o sí a Arica y a Magallanes porque requiere de sus votos para hacer las grandes reformas en Chile. Así que esta vez me puedo esperanzar un poco más porque nuestro voto va a ser independiente y regionalista. Y es cierto que esto fue una esperanza y un anhelo de hace mucho tiempo. La elección de consejeros regionales se demoró 15 años. Fue Ricardo Lago en el 99 que propuso por primera vez el tema. Y recién este año tuvimos elección de coro. O sea, 15 años nos hemos demorado en el proceso. Espero que con el caso de elección de intendentes no pase lo mismo. ¿Cuáles van a ser las improntas de tu gestión? Gabriel Boric planteaba esta necesidad de penetrar y activar diariamente la función de los ciudadanos en la política y no cada vez que votan. ¿Cuál va a ser tu mirada sobre eso? Bueno, yo pretendo que desde Arica, que fue en su momento el niño símbolo de la corrupción en el 2012, hoy día hemos dado vuelta a la página, hay nuevos liderazgos, no están los mismos. En el fondo, esta elección castigó muy fuertemente a la vieja política y puso a gente nueva para iniciar esta nueva etapa de Arica. Y yo creo que esta diputación pretendemos que sea la más participativa de Chile. O sea, ya estuvimos en 21 de mayo, que es como el paseo huérfanos, pero en Arica, recogiendo ideas, donde la gente nos dijo 100 ideas de ley. Porque la gente se siente en muchos casos, por ejemplo, ideas recurrentes.
ley de protección animal. Hay una preocupación creciente en las regiones a propósito del tema medioambiental y el tema animal. Otro tema preocupante, el abuso de muchas cajas de compensación en los préstamos. Está desregulado el sistema. Entonces, esas ideas que me lo decía un adulto mayor, me decía, yo pedí un préstamo y hoy día tengo que pagar 40 cuotas, me han cobrado 3 veces lo que pedí. Ese tipo de casos concretos esperamos llevar al Parlamento para, en el fondo, regular un poco el sistema, ¿no? Y lo valioso es que las primeras 5 proyectos de ley que yo presente en Valparaíso van a ser proyectos de ley con nombre y apellido de ariqueños que me dieron la idea. Obviamente nosotros lo vamos a enchular jurídicamente para que sea presentable el proyecto, pero lo valioso es que la idea nace originalmente de un ariqueño. Entonces, queremos que esta diputación sea la más participativa de todo Chile. Que la gente me pueda fiscalizar. Yo les dije en campaña, no solamente vote por esta opción, fiscalícenos, porque no se trata de ir a votar cada 4 años. Aquí hay que hacer una democracia mucho más directa y además donde haya control ciudadano, ¿no? Ahora que ese músculo hay que entrenarlo, ese músculo hay que promoverlo. ¿Qué va a ser tu gestión para que efectivamente la gente pueda fiscalizar? Porque resulta hoy día como algo inalcanzable, la gente no sabe muy bien cómo acceder a la información, etcétera, ¿no? Estamos muy abajo en esa tarea. ¿Cómo tu gestión va a promoverlo? Yo creo que hay que utilizar todas las tecnologías, ¿no? Yo voy a publicar cada cierto tiempo cómo estoy votando en el Congreso. Cuando hay alguna ley frente a la cual yo no tengo una opinión muy formada, voy a hacer una consulta ciudadana. Que Arica me mandate cómo tengo que votar en un proyecto de ley o muy polémico o donde yo no tengo una opinión formada. En otros tantos yo tengo opinión formada y voy a votar según mi conciencia y según Arica. Pero también quiero decir de que los diputados podrían desprenderse un poco de su poder para dárselo al ciudadano y que ellos también resuelvan cosas, ¿no? Yo espero hacer consulta ciudadana, espero hacer una especie de wiki, de Wikipedia, pero para proyectos de ley, donde la gente vaya mejorando el borrador que nosotros tenemos de ley. Ley de protección animal, aquí está el borrador. Ahora ciudadanos y organizaciones interesadas en el tema, métanse al wiki y mejoren el proyecto de ley, mejoren los artículos en específico. Ese detalle de nivel de discusión parlamentaria no lo hemos tenido nunca. Siempre hemos estado en el gran nivel, pero nunca en el micro donde las organizaciones puedan entrar al detalle de la ley. Me parece que ese tipo de tecnología hay que usarlas todas. Yo respondo todos los mensajes en Facebook, todos los mensajes en Twitter. Me dedico harta hora al día a tener ese diálogo directo con los ciudadanos. Ahora, muchos de ellos no usan ni Twitter ni Facebook, pero sí. me imagino que por eso también lo hemos hecho en la forma. calle, ¿no? 21 de mayo, ahí en el pleno paseo 21 de mayo de Arica, escuchando a la gente que efectivamente no tiene internet. ¿Qué van a hacer con aparentemente ustedes pretenden ser una especie de el voto de la manzana de la discordia para terminar de manipular a través de eso o instalar a través de eso los temas que para ustedes son relevantes? Pero ¿no tienen miedo a un apartheid político, esto de la independencia? Igual sí. se paga caro en una política como la nuestra. Es probable que, como hemos venido con un discurso muy crítico también de la vieja política, no recibamos precisamente muchos piropos en el Congreso. Yo creo que en muchos casos nosotros vamos a ser discriminados, en fin, nos van a tratar bastante mal, ¿no? La vieja política que en el fondo quiere defender sus privilegios, porque ¿para qué andamos con cosas? El Parlamento chileno no funciona muy bien. Eso, de hecho, aparece como la segunda institución peor evaluada, ¿no?, del país. Entonces, cuando nosotros intentamos modernizar la cosa, decir que, por ejemplo, los diputados nos bajemos los sueldos, decir, por ejemplo, que los diputados transparenten los viajes, los viáticos, cosas como esa, obviamente que va a tener de parte de la vieja política una reacción, porque estamos apelando justamente a sus privilegios. Pero, sin embargo, creo que hay una gran mayoría en Chile ya que quiere cambios, y nosotros nos vamos a poner del lado de esa gran mayoría, aunque nos cueste probablemente el insulto de nuestros colegas, pero en esto yo me metí no para caerle bien al Parlamento, la verdad. Claro, pero igual le vas a tener que caer bien porque si no te pones de acuerdo con ellos, hay muchas ideas que probablemente van a ser la iniciativa de ley que te acaban de comentar en 21 de mayo y que necesitas llevarla a cabo, y para eso van a necesitar apoyo. Por supuesto, yo espero ser un articulador de acuerdo. Yo no quiero estar tirando piedras ni incendiando el Congreso, no es mi estilo. Yo estoy en el centro político, pretendo llegar a acuerdos, pretendo ser una voz sensata, con bastante preparación técnica. Queremos que nuestros proyectos de ley sean buenos proyectos de ley. No queremos hacer la cosa solamente para la Cámara, pero también sabemos que hay que llegar a acuerdos. Y esos acuerdos van a ser acuerdos programáticos con respecto a los temas que estamos discutiendo. No van a ser acuerdos políticos. Yo prometí ser un candidato, un diputado que vote de manera no alineada en el Congreso. O sea, yo no voy a votar siempre que sí o siempre que no según el gobierno de turno. Yo voy a votar en el mérito de cada proyecto. Ahora, si es que eso se hace bien, con inteligencia, con sentido común, sin agresividad desmedida, creo que se puede llegar a acuerdos con el resto de los parlamentarios de las bancadas.
¿Cuál va a ser ese proyecto que vas a presentar en marzo? Lo has comentado en algunas entrevistas. ¿Cuál es ese proyecto prioritario que quieres presentar? Tenemos 5 proyectos que vamos a presentar en marzo. Estamos todavía, según la opinión que recibimos por internet todos los días y en la calle, estamos dándole prioridad. Pero yo te diría que hay como 5 tópicos distintos. Uno tiene que ser descentralización, sí o sí, descentralización. Otro tiene que ser... Descentralización vía elección directa del intendente. Por ejemplo, esa podría ser una medida, a pesar de que ya está en el programa de la nueva presidenta. Por lo tanto, no debiésemos redundar mucho en eso, más bien esperar que el Ejecutivo mande el proyecto. Me gustaría poner una cosa que no esté en el programa presidencial. Entonces estamos viendo qué medida original, estamos también leyendo 95 propuestas a propósito, qué medida original podemos incorporar. Eso es un tema. El otro es defensa de los consumidores. Nos preocupa mucho. Un tercer tema sería medio ambiente y defensa de protección animal. ¿Ah? Un cuarto tema tiene que ver con libertades individuales, ¿no? Y un quinto tema tiene que ver con educación. Esos son los 5 que queremos poner, porque en el fondo va a ser la agenda que vamos a tener durante 4 años. Entonces queremos dar una pequeña muestra en el primer mes. Arica es Arica y Parinacota es una región que ha tenido hartos temas medioambientales. Sí. Y tú además has sido activista medioambiental mucho tiempo. Entonces, en ese tema, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu punto de vista, por ejemplo, respecto de proyectos como Hidroaicén, etcétera, ¿no? Sí. Es probable que me incorpore a la Comisión de Medio Ambiente. Es probable hasta el minuto. Pero una de las cosas que me preocupa es que la ley chilena, la legislación chilena en términos ambientales es bastante permisiva. No tiene nada que ver con la OECD, con los países desarrollados. O sea, una empresa minera o de cualquier otro estilo que se instale en Chile tiene una legislación bastante poco regulada. Sin embargo, en su lugar de origen, en su casa matriz, tiene una legislación bastante exigente, las mineras pagan royalty de verdad. O sea, me parece que en Chile todavía tenemos una legislación del tercermundista, aunque duela y sea ofensivo. La verdad es que en Chile la legislación ambiental es tercermundista. Entonces, ¿qué medidas concretas? No quiero aburrir a nadie con una cuestión técnica, pero cuando una empresa se instale y tiene un impacto ambiental, no puede ser discrecional que sea un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. Me parece que la ley tiene que ser súper clara en esos requisitos. Y lo otro, hay que cambiar la composición de las comisiones regionales que aprueban esos proyectos de impacto ambiental. Tiene que ser una comisión donde no solamente esté representado el gobierno de turno, porque ahí hay una verticalidad política que da la instrucción desde Santiago: hay que aprobar, señores, en Arica la termoeléctrica, y los Ceremi y el intendente no van a decir que no. Entonces me parece que hay que cambiar esa composición de esas comisiones ambientales. Bueno, no quiero aburrir a nadie, pero en el fondo el tema ambiental en Arica es un tema, y me voy a meter, ojalá, en la Comisión de Medio Ambiente. No depende solo de mí, depende de los acuerdos, como decíamos antes. Pero me preocupa mucho que la legislación chilena esté a la altura de un país, por lo menos en vía de desarrollo. ¿Y cómo equilibras? ¿Cuál es tu postura respecto? Hay todo un fantasma de que en realidad, si uno se pone muy restrictivo, no nos vamos a desarrollar o no vamos a crecer. ¿Cuál es el justo límite que has definido, por lo menos internamente, o con tu sentido común? ¿Qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer? ¿Cómo se protege el desarrollo al mismo tiempo de proteger el medio ambiente? Yo creo en el desarrollo, creo en el emprendimiento. No soy de aquellos que tienen una sospecha con la riqueza o con la empresa por su naturaleza. Más bien creo que Chile, por ejemplo, en temas mineros, Chile es el país que, desde el punto de vista tributario, el país más rentable del mundo para que una inversión extranjera llegue a Chile. Por lo tanto, no tengo el miedo que si le subimos un poco el royalty o si le ponemos mayor legislación ambiental, ellos se vayan a ir, porque no es cierto. Ellos van a Perú también, a Tacna, a la región de Tacna, al lado nuestro. Y la verdad es que ahí pagan royalty. Y tienen legislación ambiental bastante exigente. Y además parte del royalty se queda en la región y lo administra el presidente regional, porque lo eligen democráticamente. Entonces, me parece que yo no tengo ese fantasma. Yo creo que la inversión va a continuar. Yo no estoy en contra de la inversión, todo lo contrario, quiero promoverla. Me preocupa mucho que llegue también en Arica una inversión nacional o extranjera sobre el tema de la energía solar, que es una producción limpia de la energía, que Arica tiene coeficientes de radiación solar uno de los mejores del mundo, tenemos que utilizarlo. Es un poco contraproducente poner una termoeléctrica en Arica si tenemos, como decimos en Arica, el Tata Inti, que nos bendice todos los días con ese sol. Tenemos que aprovecharlo. Entonces, yo no estoy en contra de la inversión, estoy a favor de la inversión, soy un liberal, creo en la libertad de mercado, pero no creo en ese mercado desregulado completamente y que puede pasar por encima de los derechos de los trabajadores o del medio ambiente. ¿Es posible llegar a una mixtura y a un consenso?
Sí, los países desarrollados de la OECD lo han logrado y hay que mirar ese ejemplo. No estoy inventando la rueda. Miremos a la OECD. Se nos acabó el tiempo, Lau. Pero agradecemos mucho que hayas estado en Panorama 15. Seguro estaremos siguiendo tu gestión en adelante, así que nos vemos pronto. Bien, y antes de despedirme, solo invitar a la gente a que se meta a 95propuestas.cl. 2 veces aquí, así que... Me parece súper interesante. Elección democrática de intendentes, 95propuestas.cl, ahí hay más información. Gracias, Paloma, por la invitación, encantado, y felicitaciones por la iniciativa y por el programa que hacen, que de verdad es de gran valor, interés periodístico, noticioso para las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Lo tuvimos en Panorama 15 antes de que fueran las elecciones y hoy día ya es un diputado electo, representante de la izquierda autónoma en Magallanes, Gabriel Boric. Muchas gracias por estar con nosotros en Panorama 15. Muchas gracias a ustedes por la invitación y además por el esfuerzo que hicieron la primera vez de tenernos por Skype. Eso para la gente en Magallanes fue bien significativo. Fantástico. Gabriel, tú sabes perfectamente quién eres, pero eres una figura muy importante para la política chilena hoy día. Hoy día eres la cara de la renovación política. Y de esto se ha hablado mucho, por lo tanto eso no es de lo que vamos a hablar hoy día, bueno, sino de cómo en este nuevo cargo, tú a la edad que tienes, pretendes asumir realmente y con un plan de acción súper concreto tu nueva labor, cómo se va a diferenciar de las labores previas, etcétera. Entonces para eso vamos por puntos. Me parece. ¿Cuáles crees tú que van a ser los temas que van a marcar la pauta de tu trabajo durante este año en la región de Magallanes? A ver, en primer lugar diferenciaría los roles que tengo que cumplir. Por cierto, uno tiene que cumplir con unos mínimos de la función del diputado, que tiene que ver con la asistencia a las comisiones, que tiene que ver con la asistencia a las sesiones de la sala, el cumplir con ciertas formalidades que son obligatorias y que me interesa ser muy responsable en ellas. En segundo lugar, un despliegue territorial muy importante. Para nosotros el despliegue territorial va a ser clave y en ese sentido queremos cambiar un poquito el formato de la sede parlamentaria y queremos que nuestra sede parlamentaria sea un espacio en donde se puedan hacer exposiciones culturales, reuniones de sindicatos, que sea un espacio abierto para la comunidad y no un espacio como una bodega asistencialista, digamos, o un lugar donde se pagan cuentas, que muchas veces sucede de esa manera. Y además un despliegue muy grande en toda la región, no solamente en Punta Arenas, sino en el resto de las provincias. ¿Tu sede va a estar en Punta Arenas? Vamos a tener una sede en Punta Arenas y estamos evaluando, dependiendo del tema de los recursos, si es que vamos a tener sede en Puerto Natales y Porvenir. Y en tercer lugar, un rol más político a nivel nacional. Un rol más político que tiene que ver con mantener nuestra condición de autonomía política, que nos costó mucho construir y que gracias a ella además logramos esta primera mayoría fuera de pacto en Magallanes, y que tiene que ver con evidenciar ciertas contradicciones que hoy día existen o deficiencias que existen dentro del actual modelo político-económico chileno, y que creemos que el ser parlamentario te da una vocería importante para ello. Y por cierto, sin renunciar a los principios que yo he defendido desde mi condición de dirigente social, un poco también extrapolar eso al Parlamento. No me puedo transformar en otra persona por el solo hecho de ser diputado y terminar siendo un joven viejo, digamos, empaquetado, que termina repitiendo las mismas prácticas que desde afuera criticábamos. Yo creo que es muy importante tener los pies bien puestos sobre la tierra y seguir siendo la misma persona que uno era antes de ejercer este cargo. Gabriel, vamos de acuerdo a lo que nos contabas, vamos por puntos también. Tú tienes esta voluntad de hacer un cambio en la gestión parlamentaria que tú comentabas antes de que empezáramos esta entrevista, ha sido muy asistencialista. Sí. Defínenos un poco cuál crees tú que es el escenario que hoy día se espera de la gestión parlamentaria y cuál es la que tú quieres imponer dentro de tu nueva gestión. Bueno, yo creo que hay dos momentos. Durante la campaña a mí me tocó ver mucha irresponsabilidad en parte de muchos candidatos que básicamente utilizaban la campaña como una suerte de desesperación por ganar votos a cualquier costo. Entonces prometían o bien cosas que no estaban dentro de sus facultades cumplir. Por ejemplo, habían candidatos que prometían, no sé, estadios de fútbol techados o solucionarle el problema particular a la señora, cuestiones que no tienen que ver con el rol de un diputado, que es de fiscalizar y legislar.
Y por otro lado, promesas contradictorias. Entonces iban a una población, prometían una cosa y iban a otra y prometían otra exactamente contraria. O hablaban con los evangélicos y les decían, no, yo por ningún motivo matrimonio homosexual, pero después hablaban con organizaciones homosexuales, yo estoy por el matrimonio igualitario. Entonces, ese tipo de cuestiones nosotros hemos mantenido una coherencia con nuestro discurso, siempre hemos sido muy claros, aunque eso implique, en su momento eso implicaba perder votos. Y yo creo que eso la gente lo valoró mucho y por eso también logramos obtener la primera mayoría, el que siempre fuimos claros en cuál era nuestro discurso y nuestra posición política. Y ya electos como diputados, muchos diputados se dedican a, en el fondo, generar redes clientelares, en donde son los tipos que le entregan la torta para el bingo a la junta de vecinos, no sé, el saco de harina para la rifa, que si viene una persona y dice, oye, ¿sabes qué? No tengo plata para pagar la cuenta del gas, y te pago la cuenta del gas, pero con eso te comprometes mi apoyo y la inserción en la junta de vecinos. Bueno, todo eso nosotros hemos dicho desde el principio que no lo vamos a hacer. Y lo que nos interesa es desarrollar un trabajo más de largo plazo de rearticulación del tejido social en Magallanes. Allá la izquierda en Magallanes tiene una tradición de luchas obreras, de luchas sindicales, de luchas populares muy interesante. En la década del 20, la Federación Obrera de Magallanes, teniendo una población Magallanes de 20.000 habitantes, 8.000 estaban adscritos a la Federación Obrera de Magallanes, que después fue aniquilada en una masacre, pero esa es otra historia. Y nos interesa un poco rescatar esa tradición, esa cultura, generando escuelas de formación sindical, escuelas de formación de dirigentes vecinales. Nos interesa mucho que, como te decía antes, la sede parlamentaria sea un espacio abierto de encuentro en donde la gente vuelva a mirarse a los ojos y entender la política como una práctica cotidiana y no como el mero acto reflejo de ir a depositar un voto en la urna. Y por cierto, generar proyectos que tengan no solo incidencia regional, sino también nacional. Y ahí el rol de reflexión que vayamos cumpliendo no solamente dentro de Izquierda Autónoma y no solamente dentro de la gente con la que trabajamos en Magallanes, sino en articulación con otros sectores sociales como trabajadores, por ejemplo, del cobre o los deudores habitacionales, no sé, sindicatos de diferentes tipos de rubro de trabajo. Por ejemplo, hoy día el sindicato del Hotel Sheraton están en huelga y es bien interesante lo que pasa en el sector servicio. Bueno, esos van a ser nuestras prioridades. Y el cómo lo vamos a hacer, y con esto termino para no alargarme tanto, lo vamos a hacer sin suplantar a los actores sociales. Por lo tanto, por ejemplo, en el tema sindical, nosotros allá ya hemos ido desarrollando un trabajo con la CUT y con la NEF regional, en donde hemos dicho que a la hora de legislar sobre trabajo, nosotros vamos a ser la voz de los trabajadores de Magallanes. Y vamos a actuar en función de lo que ellos digan, no nosotros tratar de imponerles algún tipo de medida. Y ahí se logró levantar al alero de la CUT una plataforma regional sindical que es en el fondo la que va a tomar las directrices de lo que nosotros hagamos también en materia laboral. Por dar un ejemplo, lo mismo se aplica en el resto de las áreas. Gabriel, ¿cómo hace el puesto que vas a empezar a ocupar tú? Tiene muchas dificultades, ¿no? Dificultades porque por un lado eres representante de las personas, pero es representante de las personas frente a otros sectores, como lo es la industria. En muchos momentos te va a tocar conversar o tener esas conversaciones con otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, en la región de Magallanes, donde está, por ejemplo, el tema del carbón, un tema complicado. ¿Qué postura es la que van a asumir respecto de eso y cómo se van a hacer cargo de los efectos que tenga? Porque si esta representación suya termina siendo muy pro trabajadores, está todo este pánico de que se vaya la industria. ¿Cómo vas a lograr generar un equilibrio para poder representar adecuadamente los intereses, tratando también de mantener, por ejemplo, los niveles de desarrollo de tu región, etcétera? O sea, de partida yo creo que esa pregunta parte del supuesto de que un poco la sindicalización o estar a favor de los trabajadores limita el desarrollo, limita el empleo, y eso es como una... Es un supuesto que está en los fantasmas de, es un supuesto que de muchos sectores. No te lo atribuyo a ti, pero sino que es un supuesto que es cierto, que es muy neoliberal, que está muy naturalizado además, y que yo creo que es falso. Por lo tanto, yo no tengo temor a que por estar con los trabajadores, apoyando a los trabajadores, vaya a disminuir el empleo o la productividad vaya a bajar. Yo creo que eso es una suerte de chantaje debido a las condiciones de poder que se han generado en la sociedad chilena. Y yo, por ejemplo, estoy por la negociación interempresas, estoy por el derecho a huelga efectivo sin reemplazo, estoy por una negociación colectiva mucho menos reglada.
Me parece que es tremendamente importante fortalecer a los sindicatos y te voy a responder lo del carbón, pero por ejemplo, pequeñas señales. Nosotros cuando nos enteramos, cuando ya supimos de que era irreversible la votación y que habíamos sido electos, el primer punto de prensa lo hicimos afuera del Casino Dreams, que estos casinos de juego, en donde los trabajadores llevaban una huelga en ese momento de 7 días, fue una huelga de 21 días, que finalmente no llegó a nada más encima. Y para dar una señal muy clara de que nuestro compromiso no está con los grandes grupos empresariales, sino que está con los trabajadores. Y una vez terminada la huelga, en donde el grupo Fischer, que además son los administradores de la concesión de la Zona Franca allá en Magallanes, no se dieron ni un ápice en las demandas legítimas de los trabajadores, yo lo dije muy claramente vía redes sociales, pero lo reitero ahora, el grupo Fischer se ganó un adversario en el Congreso. Y no tengo ningún temor a decirlo. Acá nosotros vamos a defender los intereses de la clase trabajadora, vamos a defender los intereses de los pobladores, vamos a defender los intereses de los excluidos. Y acá no hay espacio ni para chantajes, ni para, amenazas, porque yo no le debo nada a nadie. Nosotros allá ganamos sin ayuda ni de los pactos políticos, sin aportes de empresarios, entonces estamos muy tranquilos. Avancemos sobre ese punto, porque hay muchas voces dentro del Congreso, ¿no? De cuál es el costo de ser independiente, de qué tan solo te vas a quedar en ciertas circunstancias de votaciones donde se buscan alianzas, etcétera. En la gestión que tú vas a tener adelante, ¿no existe miedo a esa soledad? Porque finalmente, como tú bien has dicho en otras entrevistas, la política se trata de llegar a acuerdos, de llegar a consenso. ¿Cuál es el margen de esos acuerdos y dónde está esa línea que divide el acuerdo a una sesión de los principios? La verdad, yo no sé cómo se contesta eso, pero no es un mar fácil sobre el cual manejar. ¿Cuál va a ser tu postura? Efectivamente es muy difícil. Yo creo que la prioridad de alguien como yo en la Cámara de Diputados, más que en la Cámara, no va a estar en la Cámara de Diputados misma, sino en los procesos que uno pueda dinamizar en la sociedad y cómo uno puede poner la plataforma parlamentaria en función y a disposición de los sectores excluidos de la sociedad, en particular de la sociedad magallánica, pero también del resto de Chile. Ahora, dicho esto, tú bien lo decías, lo he mencionado en otras entrevistas, que para mí la política la entiendo como el arte de ponerse de acuerdo entre gente que piensa diferente. Y por lo tanto yo no pretendo ser el payaso díscolo que esté en contra de todos y de todo siempre. Esa no es mi posición en absoluto. Yo entiendo que hay grandes temas en los que uno tiene que ser capaz de también pensar en largo plazo, también tener visión de país y entender de que algunos momentos las diferencias hay que dejarlas de lado para poder avanzar en ciertos puntos que sean prioritarios, en temas tributarios, en temas de reforma educacional, temas constitucionales, etcétera. Y por lo tanto, mi límite, como tú también bien decías, son los principios. Yo no estoy dispuesto a entrar en negociaciones que entren en conflicto con los principios que yo defiendo. Y esos principios van a estar en gran medida sostenidos por la base social que nosotros logremos convocar en Magallanes. Y no solamente en Magallanes, sino también yo estoy consciente de que un poco la izquierda va a estar mirando lo que hagamos en el Congreso. Y la posibilidad de rearticular una fuerza de izquierda que se plantee como una tercera fuerza frente a la concertación y la derecha, se juega también en pequeñas cosas como esta. Y por lo tanto yo creo que hay que ser muy responsables, entendiendo de que se necesita llegar a acuerdos, pero manteniendo siempre los principios por delante. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.